Buenas tardes, chicos. El Comité Permanente Académico de SOCIEMDAC les da la bienvenida a la ponencia sobre el tema de equilibrio ácido-base, a cargo de la ponente universitaria Gabriela Mendoza Ocampo, estudiante de Medicina Humana de la Universidad Central de Ecuador. También es creadora de contenido en Neutrófilos. Bien, chicos, antes de comenzar, mencionarles que a la mitad de la ponencia se pasará una palabra clave hasta en 3 oportunidades que les servirá para el certificado. Y también al finalizar la ponencia se pasará un link de quizzes, chicos, para su post-test en el aplicativo Quizzes, chicos. Bien, sin más que decir, le damos la bienvenida a nuestra ponente Gabriela. Ya tienes el pase libre para poder comenzar. Buenas tardes con todos, chicos y chicas. El día de hoy, como ya les mencionaba, vamos a hablar acerca de equilibrio ácido-base. Desde lo más general y yendo un poquito a lo particular, vamos a hablar acerca de este tema. Entonces, igual como ya les mencionaron, mi nombre es Gabriela Mendoza, estudio en la Universidad Central del Ecuador y creo contenido en @neutrófilos. Cualquier pregunta que tengan igual la pueden ir dejando para que al final pues podamos resolver todas las dudas. El índice de lo que vamos a hablar el día de hoy es que vamos a empezar con una introducción de qué es el pH, qué son los buffers o tampones, qué son ácidos, bases y otros términos claves para entender un poquito sobre estos trastornos ácidos base. Y luego vamos a comprender un poquito sobre la acidosis metabólica, la alcalosis metabólica, la acidosis respiratoria y la alcalosis respiratoria. Ahora, como una introducción, ¿qué es el pH? Resulta que nosotros tenemos un indicador en nuestro cuerpo para medir cuánto tenemos de iones hidrógenos. Entonces, este indicador va a ser el pH de manera general, pero ya les voy a explicar exactamente qué es. Ahora, nosotros nos vamos a regir con esta tablita y este indicador que vamos a utilizar más adelante para ir explicando algunas cosas. ¿Por qué es importante conocer este pH? Porque cuando existen desregulaciones, desequilibrio en este nivel de pH, es decir, existen más hidrogeniones de los que debería haber, ya sea en sangre o en cualquier otra parte del organismo, las enzimas, que son como aceleradores de ciertas funciones metabólicas, no van a funcionar de manera adecuada. Es decir, es como que nuestro cuerpo es súper que resentido y cuando suceden mínimos cambios ya no le gusta y ya no funciona bien. Entonces, de manera general, voy a sacar el lapicito. De manera general, esa es la importancia, el hecho de que las funciones y la homeostasis no se va a poder dar de manera adecuada y estos desequilibrios, dependiendo del grado que tengan, pueden comprometer la vida. Ahora, el pH va a variar en los distintos fluidos corporales, entonces van a haber zonas que necesitan de un pH mucho más bajo, es decir, de una gran cantidad de iones hidrógeno, como por ejemplo en lo que vendrían a ser las secreciones gástricas, que vendrían a ser la parte de nuestro cuerpo en donde hay una mayor acidez. Y esto está dado por unas bombas de hidrógeno y potasio ATPasa, estas bombas de protones que se encuentran en células parietales del estómago, que nos vamos a centrar en eso. Los lisosomas en nuestro cuerpo igual tienen un pH muy bajo y esto es porque los lisosomas igual van a tener unas funciones de destrucción, de digestión y para que estas funciones se puedan dar el pH tiene que estar bajo. Ustedes imagínense eh, como una laguna así súper ácida. Para que pueda destruir lo que necesita destruir, necesita que esté lo más ácido posible. Ahora, también lo que son los gránulos cromafines se encuentran en un grado de pH igual disminuido. El agua a una temperatura de 37 grados va a encontrarse en un pH de 6,81 que se traduce igual a 7. En lo que es el citosol de las células, es decir, la parte líquida de las células, pues va a haber un pH que es de 7,2 que va a variar un poquito de acuerdo a diversas partes del organismo. También tenemos el líquido cerebro cefalorraquídeo, que va a tener un 7,3 de pH, es decir, ligeramente alcalino. Y
esta es la parte en la que nos vamos a centrar el día de hoy. El pH que se encuentra en la sangre arterial, sobre todo, que va a oscilar de rangos de 7.35 a 7.45, siendo el promedio 7.4. Pequeñas variaciones del pH pueden llegar, como les digo, a comprometer la vida. Y esto es porque el pH, ya les voy a explicar exactamente qué es lo que sucede con el pH. Estas fluctuaciones tan chiquitas que nosotros podemos ver, realmente son fluctuaciones de valores muy ínfimos, ya que el pH es la representación de un logaritmo. Pero ya en la siguiente diapositiva les mostraré. También tenemos en la matriz mitocondrial interna un pH de 7.5 y en lo que son los fluidos pancreáticos un pH de 8.1. Y esto es necesario porque al momento de que se da la digestión, pues va a pasar lo que es el bolo alimenticio, formando el quimoquilo, va a pasar a los intestinos, y los intestinos no tienen todas esas cubiertas que tiene el estómago, y el páncreas necesita de estas secreciones para que así nuestros intestinos no se destruyan. Y esto está dado igual, estas secreciones tienen el bicarbonato, que ya vamos a ver su importancia más adelante en todo esto del equilibrio ácido-base. Ahora, ¿por qué les hago esta introducción? Porque es importante saber que no todas las partes de nuestro cuerpo van a tener las mismas cantidades de pH. Y esto va a variar de acuerdo a lo que necesitan. Pero en la sangre arterial y plasma en general, van a encontrarse, como les mencioné, enzimas. Y estas van a necesitar de ciertos valores. Ahora, les mencionaba que el pH es una representación matemática. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando ustedes le pregunten pH, no tienen que poner como tal potencial de hidrógeno. Lo que tienen que responder es que el pH es el logaritmo negativo de la concentración de hidrógeno. Y es que la concentración de hidrógeno es tan chiquitita, o sea, ustedes imagínense en 0,0000, que realmente representar eso, sobre todo nosotros que no nos gusta manejar tanto matemáticas, es complicarnos. Así que elaboraron esta escala del pH, y el pH arterial, como les mencioné, es 7.4 en promedio. Ahora, hay otras representaciones y otras variaciones, y como es una escala logarítmica, podemos ver esta representación de cómo iría variando, cómo iría yéndose a una acidemia, es decir, una mayor concentración de iones hidrógenos, o una alcalemia, que ya disminuirían estos iones de hidrógeno. Ahora, en nuestra sangre vamos a tener un pH que varía de 7.35 a 7.45, la parte más alcalina. Y cuando existen variaciones en esto, vamos a acuñar a dos términos, que son acidemia y alcalemia. Acidemia, hemia, ustedes recuerden siempre que hemia, cuando vean hemia, siempre representa sangre, ¿ya? Y ácido, pues ya sabemos la connotación que tiene. Entonces, acidemia quiere decir que pues nuestra sangre se encuentra ácida. Entonces, si los valores normales son de 7.35 a 7.45, vamos a encontrarnos en un desbalance, y vamos a encontrar que esta va a ser menor a 7.35. En cambio, en una alcalemia es cuando los valores se encuentran mayores a 7.45. Ahora, allá hablando de los gases arteriales, y para entrar un poquito a lo que es el equilibrio ácido-base, les voy a hacer una introducción sobre algunos términos que es necesario que conozcan para entender este equilibrio. Bueno, aquí hay una representación de quiénes son los dos componentes importantes de este equilibrio ácido-base, y es que van a ser los pulmones y los riñones. Y es que estos, junto con lo que es el CO2 y el bicarbonato por parte de los riñones, son los encargados de la regulación de este pH. Cuando uno no funciona, el otro lo suple, compensa, y por eso es que esta caricatura menciona y si trabajan juntos. Claro que van a trabajar juntos porque van a realizar compensaciones entre ambos para así evitar situaciones de alcalosis, de acidosis, de alcalemia, de acidemia, que nos puedan llevar a comprometer la vida. Ahora, recordando un poquito qué es ácido y qué es base, voy a sacar el lapicito aquí. Una manera de recordar esta situación es que un ácido es
toda sustancia, voy a poner A, uy, casi no puedo escribir aquí, A, B. Entonces, esta es una manera en la cual ustedes van a poder recordar esto súper que rápido. A, que va a representar al ácido, B, que va a representar a la base. El ácido va a ser una sustancia que va a donar hidrogeniones. Y es por eso que aquí se encuentra la flechita dirigida hacia acá. Mientras que una base va a ser toda sustancia que va a recibir esos hidrogeniones. Una acidemia es, como ya les mencioné, una situación en la cual nuestra sangre se encuentra disminuido el pH y por tanto hay mayor cantidad de iones de hidrógeno. Mientras que una alcalemia es todo lo contrario, es cuando se encuentra aumentado el pH pero hay una menor cantidad de iones de hidrógeno. Ahora, una acidosis y una alcalosis no es exactamente lo mismo que una acidemia y una alcalemia. Acidosis como tal es el proceso, es decir, la acidemia solo lo definimos como si se encuentra ácida la sangre o la alcalemia si se encuentra alcalina la sangre, pero ya la acidosis y la alcalosis vienen a representar el proceso. El proceso. Es decir, ¿qué es lo que se descompensa? Que ya vamos a ver, que puede ser el CO2, puede ser el bicarbonato, y eso, ¿qué cambios me dan en el pH? Y de acuerdo a eso va a acuñar términos de acidosis con su apellido, que puede ser metabólica si está relacionado con el riñón o respiratoria si el fallo está relacionado con el pulmón. Ahora, otro término importante a recordar es lo que es un ácido volátil. Los ácidos volátiles son aquellos que pues, como definición pueden llegar a convertirse en un gas y aquí vamos a encontrar un poquito un circuito del ácido carbónico y etc. que va a llegar a convertirse en CO2 a través de diversos mecanismos. Y el CO2 pues ya es eliminado a través de la respiración. Mientras que un ácido no volátil van a ser todos los otros ácidos que no son capaces de convertirse en un gas. Otro término que debemos recordar es hematosis. Hematosis se refiere al intercambio gaseoso y este es un proceso importante a recordar en este equilibrio ácido-base, ya que si se encuentra alterado el intercambio gaseoso en alguna de sus dos partes, no se va a poder dar igual de una manera adecuada la oxigenación o la perfusión. Y eso va a llevar a una alteración igual del pH. Una hipoxia es una disminución del oxígeno como tal, mientras que una hipoxemia, EMIA, les había mencionado que era sangre, está relacionada con una disminución del oxígeno, pero en sangre. Y bueno, por último tenemos a los quimiorreceptores y este término es importante igual recordar ya que estos son receptores que encontramos en diversas partes de nuestro organismo que nos ayudan a detectar cambios en algunas sustancias y alertan a nuestro cerebro de los mecanismos que tienen que llevar a cabo. Ahora, una vez que hemos recordado pues, estos términos, vamos a hablar un poquito sobre los gases arteriales y qué vienen a ser los gases arteriales. Cuando nosotros realizamos un examen, que ya vamos a ver que se denomina gasometría, este examen nos va a ayudar a medir gases que se encuentran disueltos en nuestra sangre. Entonces, imagínense que aquí está nuestro vaso sanguíneo, se encuentran los eritrocitos y etc, etc, y encontramos gases. Pero ¿por qué hacemos esta gasometría? Porque tenemos como finalidad conocer algunos datos del paciente, generación del paciente y en lo que nos vamos a centrar hoy, que es en el equilibrio ácido-base. Ahora, con todos estos datos, pues vamos a llegar a un diagnóstico y posteriormente un tratamiento que bien podría curar, dar seguimiento a la enfermedad, tratar una patología que pues, podría llegar a representar un peligro para la vida. Entonces, continuando con esto, les mencionaba que está este procedimiento que es la gasometría arterial. Y es que con la gasometría arterial nosotros vamos a poder medir ciertos valores, como los valores del pH, del bicarbonato, los valores de la presión de CO2 y de oxígeno.
antes de realizar este procedimiento y poder evaluar y conocer cómo se encuentra el equilibrio ácido-base de nuestro paciente, es importante que nunca se olviden de realizar esto que se denomina test de Allen. ¿Y por qué esto es importante? Nosotros tenemos una arteria radial y una arteria cubital. Entonces, suponiendo que nosotros en primera instancia utilicemos la arteria radial, nosotros al hacer este test de Allen, que vamos a hacer el procedimiento de esta manera, vamos a pedir al paciente que haga puño y luego vamos a comprimir. Y aún comprimiendo le pedimos que abra la mano al paciente y vamos a liberar un lado y vamos a liberar el otro. Pero eso paulatinamente, esperando 15 segundos. Si en 15 segundos no vuelve la coloración normal de la mano, como pueden observar, significa que por alguna razón, variación anatómica o alguna otra circunstancia, esa arteria no está irrigando de manera adecuada. Y eso lo que puede llevar es que si ustedes no hacen bien el procedimiento, ya sea porque el paciente se mueve o porque ustedes no lo hicieron bien, y se compromete esta arteria, y en la peor de las circunstancias ya tiene a la otra. Pero si la otra no está perfundiendo bien, no está haciendo su funcionalidad de manera adecuada, entonces lo que va a suceder es que pueden comprometer todo el miembro del paciente y llevar a una necrosis. Entonces, por eso es súper importante que no se olviden de realizar el test de Allen. Ahora, como les mencionaba, la gasometría arterial nos va a permitir medir ya sea el estado ventilatorio y la oxigenación o el equilibrio ácido-base. Ahora, con respecto al estado ventilatorio y la oxigenación, podemos ver si un paciente, por ejemplo, se encuentra en una hipoventilación. Aquí acotando y recordando que el intercambio gaseoso va a constar de dos partes. Y estas dos partes no van a ser inspiración e inspiración, no, van a ser la ventilación, que ahí ya en la ventilación es que mencionamos inspiración y expiración, y también de la perfusión. Entonces, las patologías que se pueden dar con respecto a esto es que haya una hipoventilación, que hayan trastornos de difusión, también que hay una desigualdad entre esta ventilación y esta perfusión. Por tanto, el intercambio gaseoso igual no se da de manera adecuada, o cortocircuitos de derecha a izquierda. Ahora, ¿cuáles son los parámetros medidos? Como les mencioné en esta gasometría, vamos a medir el pH, la presión de oxígeno, la presión de CO2 y lo que es el bicarbonato. Y hay otros valores, parámetros que pueden ser calculados a partir de esto, como puede ser la desaturación de oxígeno, el gradiente de oxígeno, valores de lactato, hematocrito. Solo con estos valores podemos calcular todos estos valores de acá. Ahora, ¿qué arterias son las que puedo elegir para hacer una gasometría? Lo normal es que lo haríamos en la arteria radial, siempre y cuando no exista ninguna contraindicación por el tema de test de Allen. Por ejemplo, personas que presentan el fenómeno de Raynaud ya nos está dando un indicativo de que tal vez no sea lo más adecuado realizar una punción a nivel radial. Hay otras opciones como puede ser a nivel femoral, sin embargo no es tan común. Ahora, centrándonos en el equilibrio ácido-base, como les mencionaba, nosotros vamos a tener tres aspectos importantes. La parte metabólica, que la va a comandar el bicarbonato y los riñones, la parte respiratoria, que la va a comandar los pulmones con el CO2, y todo eso para que no exista una desregulación del pH. Y podemos tener cuadros, y estos cuadros pueden ser acidosis o alcalosis. Una acidosis es una acidosis metabólica cuando la alteración primaria va a estar dada en el bicarbonato. ¿Y cómo sucede esto? Al disminuir el bicarbonato es una base, y esta base al disminuir va a hacer que dentro de nuestro organismo nos quedemos ácidos. Así que si nos quedamos ácidos en nuestro organismo, ¿qué sucede con el pH? Disminuye igual. Y la compensación que vamos a realizar es que vamos a eliminar el ácido, que en este caso quien se comporta como ácido es el CO2, así que la compensación es eliminar el CO2. Ahora,
En cambio, en lo que es, incluso ahí vamos a ver un poquito más adelante cómo puede, por ejemplo, el paciente respirar en estas situaciones. En cambio, en la acidosis respiratoria, la alteración primaria va a estar dada en el CO2. El CO2 está aumentando dentro de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque no lo estamos eliminando de manera adecuada. Esto se puede dar, por ejemplo, por trastornos obstructivos que no nos van a permitir eliminar de manera adecuada el CO2. Entonces el CO2 adentro de nosotros se acumula, lo tenemos elevado. Mientras que el pH va a disminuir. ¿Por qué? Porque estamos acumulando este ácido, tenemos más ácido y por tanto el pH disminuye. Así que la compensación aquí va a ser aumentar dentro de nuestro organismo el bicarbonato. En cambio, en lo que es la alcalosis, igual vamos a tener una alcalosis metabólica y una alcalosis respiratoria. La alteración primaria en la alcalosis metabólica va a ser que aumenta dentro de nuestro organismo lo que es el bicarbonato y al suceder esto tenemos más bicarbonato, es decir, más bases dentro de nosotros y por tanto el pH aumenta. Y la compensación que nosotros necesitamos es mantener más ácidos dentro de nuestro organismo, así que va a aumentar el CO2. En lo que respecta a la alcalosis respiratoria, en cambio la alteración primaria va a ser una disminución del CO2. Al tener menos ácidos dentro de nuestro organismo se va a volver alcalino, así que el pH va a aumentar. Y la compensación pues va a ser una disminución del bicarbonato. Vamos a ir desmembrando cada uno de estos para entender mejor, pero antes de continuar con ello, comprender los valores normales de lo que es una gasometría. Y esto no se pueden olvidar. Tenemos lo que es el pH. El pH siempre en todos lados, laboratorio que vayan, van a encontrar siempre que es 735 a 745. Eso no se pueden olvidar, siendo pues la media 740 obviamente. La presión de CO2, esto se lo pueden recordar porque van a ser básicamente estos valores de aquí, los bajos. Entonces es de 35 a 45 milímetros de mercurio. Y con lo que respecta a la presión de oxígeno, esto va a tener unos valores de 80 a 100. Casi no se les toma mucho en cuenta, algunas veces, pero la mayoría de veces con estos tres valores ya es suficiente para observar cómo se encuentra nuestro paciente en una gasometría. Y con lo que respecta al bicarbonato, los valores normales van a ser de 22 a 26 miliequivalentes sobre litro. Ahora, vamos a tener tampones o buffers, es decir, los encargados de decir, bueno, por allá está fallando algo, yo lo voy a tratar de solucionar aumentando o disminuyendo algo. Entonces van a haber tampones intracelulares y otros extracelulares que son de los que sobre todo hablaremos el día de hoy, de los extracelulares. Sin embargo, deben también recordar que los eritrocitos igual cumplen una función en la regulación del equilibrio ácido-base a través del tampón de la hemoglobina. Y los dos tampones intracelulares son las proteínas y el tampón fosfato. Ahora, en lo que respecta a los extracelulares, que es lo que nos vamos a centrar, son pues el bicarbonato y el CO2. Ahora, recapitulando, los componentes del equilibrio ácido-base van a estar un componente metabólico, que viene a ser el riñón, y un componente respiratorio, que vienen a ser los pulmones. Y algunos autores consideran que los eritrocitos también serían parte del componente metabólico. Ahora, esta es una imagen esquemática. Aquí podríamos ver una situación de equilibrio, que es que tenemos el bicarbonato en cierto nivel, el CO2 en cierto nivel. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, hay una alteración? Cuando, digamos, aumenta el CO2. Lo que va a suceder es una compensación para volver al equilibrio.
y van a aumentar, por ejemplo, el bicarbonato. Entonces, eso es lo que sucede con las compensaciones que les mencionaba. Lo que necesita el cuerpo es tener un equilibrio y así poco a poco ir regulando estas situaciones que pueden llevar a alteraciones de la homeostasis. Estas son las causas principales de los trastornos ácido-base y dentro de las acidosis metabólicas, los que no se pueden olvidar nunca, 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 es cetoacidosis, lo que es acidosis láctica, diarrea. Eso suelen preguntar siempre, siempre. Pero otras causas de acidosis metabólica también pueden ser fallo renal, el drenaje quirúrgico del intestino, ya que hay pérdida de bicarbonato, al igual que en la diarrea. Al perder bicarbonato estamos perdiendo bases y como perdemos bases, nuestro interior se queda ácido. ¿Y por qué es metabólico? Porque el fallo pues, está dado a nivel metabólico y no pulmonar. Luego también puede haber pérdida renal de bicarbonato por una acidosis tubular y también puede haber excreción inadecuada de iones de hidrógeno. Con respecto a la acidosis respiratoria, esto, la que siempre les pueden preguntar es EPOC, es decir, enfermedad pulmonar obstructiva crónica o también otras enfermedades obstructivas a nivel de respiratorio. Otra pregunta con las que les pueden confundir y que les digo ahorita, porque luego les voy a presentar un casito, es con el asma. Cuando hay asma crónica va a poder darse un estado de acidosis respiratoria, pero cuando hay una crisis asmática en la cual hay un estado de hiperventilación, se presenta una alcalosis respiratoria. Ahora, tenemos también una parada cardíaca, también puede ser causa de acidosis respiratoria. Depresión del centro respiratorio, ¿por qué? Porque nosotros en nuestro cerebro tenemos un centro con todos estos quimiorreceptores que les mencionaba, que van a regular cómo se da nuestra respiración y también el latido cardíaco. Entonces hay fármacos como los opiáceos que pueden hacer que este centro respiratorio esté deprimido, esté como dormidito y no puedan detectarse todos estos cambios y pueda darse una acidosis respiratoria. También puede darse por insuficiencia de músculos respiratorios, como en el caso de poliomielitis, de esclerosis múltiple. Al no funcionar bien los músculos respiratorios, no vamos a eliminar bien todo el CO2 y se va a acumular de igual manera. Algo que igual podría ser la misma analogía con las deformaciones torácicas. Al tener una deformación torácica no puedes realizar bien todo el intercambio gaseoso y, en obstrucciones de las vías aéreas, enfermedades obstructivas. Estos procesos acidóticos casi siempre son los que les van a poner en un examen, o no solo en examen, sino con el paciente, porque son los más comunes. Los trastornos de alcalosis son trastornos que no suelen presentarse tan frecuentemente, pero también vale tomarlos en cuenta. Tenemos, aquí lo que siempre preguntan siempre es un paciente con vómito, presenta vómito y tal cosa. Entonces, estos pacientes con vómito van a tener una pérdida de iones de hidrógeno. Al estar vomitando, estás eliminando, no solo estás alterando la volemia, sino que también estás eliminando parte de los iones de hidrógeno que se encuentran en el ácido clorhídrico del estómago. Entonces, como tienes menos iones de hidrógeno, tu interior se va a quedar alcalino. Entonces, una alcalosis metabólica. También se puede dar por aspiración nasogástrica, es decir, en este caso es una pérdida artificial de los iones de hidrógeno. Hipopotasemia, aquí, algo que siempre deben recordar es que la alcalosis está relacionada con hipopotasemia y la hipopotasemia con alcalosis, o sea, ambos estados pueden llevar a este y llevar a este. Y también puede la alcalosis metabólica estar relacionada con una administración de bicarbonato. Esto, por ejemplo, después de una parada cardíaca. Entonces, administras bicarbonato porque encuentras una parada cardíaca con acidosis respiratoria y luego termina, al no hacerlo de manera adecuada, causan una alcalosis metabólica. Y la alcalosis respiratoria se pueden dar por estados, por ejemplo, de hiperventilación, cuando se encuentra una persona con ansiedad, con fiebre, se encuentra hiperventilando.
La otra situación que se puede dar, como les mencioné, son crisis asmáticas y también otras enfermedades pulmonares relacionadas con hiperventilación, este equilibrio ácido-base, y también intoxicación por salicilato, que viene a ser la fármacos relacionados con la aspirina. Bueno, aquí les menciono esta tabla porque algo que también es bastante común es que, por ejemplo, yo soy de Ecuador y en Quito hay laboratorios que varían un poquito estos valores de acuerdo a la altura sobre el nivel del mar. Entonces, Quito se encuentra a 2.800 metros sobre el nivel del mar y esto hace que la presión de CO2 sea menor. Y algunos laboratorios van a manejar valores distintos. Y eso es algo con lo que se puede encontrar dependiendo si ustedes se encuentran en ciudades muy, muy altas sobre el nivel del mar. Pero como les mencioné, los valores estándar van a ser 735, 745, 35, 45, 22, 26 y aquí, bueno, 80, 100 es lo que la mayoría de textos mencionan. Recapitulando, si el pH es menor de 7,35 es una acidemia, es decir, la sangre se encuentra ácida, hay mayor y cantidad de iones de hidrógeno, pero eso se traduce a un pH disminuido. Mientras que cuando el pH se encuentra mayor a 7,45 se denomina alcalemia, eso significa que mis iones de hidrógeno se encuentran disminuidos, lo que se traduce a un pH aumentado. Y según el estado que lo cause, es decir, si la falla es a nivel renal o simplemente si no es a nivel pulmonar, se denomina metabólico. Mientras que si la falla es a nivel pulmonar, pues se denomina respiratorio. Y bueno, ya les mencionaré una mnemotecnia para recordar esto de aquí. Aquí está la mnemotecnia en la cual ustedes pueden recordar, ya no de manera analítica, sino como una técnica memorística de estos trastornos ácido-base. La mnemotecnia es MIRA, M de metabólica, I de iguales, es decir, los trastornos metabólicos van a ser iguales. Como que ustedes sepan que acidosis, el pH se encuentra disminuido y es metabólica, entonces pH disminuido, eso quiere decir que también el CO2 se va a encontrar disminuido y el bicarbonato también, entonces ¡pum! Ya tienen todo. Mientras que RO del MIRO significa respiratoria opuesta. ¿Por qué? Porque en una respiratoria, mientras ustedes sepan que el pH se encuentra disminuido en una acidosis, ya saben que los otros dos valores van a encontrarse aumentados. La misma analogía con alcalosis. Si ustedes ya saben que alcalosis el pH se encuentra aumentado, en metabólica va a ser igual y en respiratoria va a ser opuesto. Entonces es una manera fácil en la cual ustedes pueden recordar eso. Ahora, tenemos la acidosis metabólica. Esta es, creo que podría decir la más común, la que más les van a preguntar. Y estas van a dividirles con elevación del anión gap o con disminución del anión gap o que se encuentre igual. Y para no entrar en detalles bioquímicos, el anión gap simplemente es la diferencia entre los cationes que tienen en su organismo con los aniones que tienen en su organismo. Y todas estas son las causas posibles de una acidosis metabólica. Como les mencioné, tenemos, bueno, aquí está una mnemotecnia que a mí la verdad no me sirvió, pero lo que deben recordar es en diabetes mellitus, cetoacidosis. No olvidar también lo que son los lactoácidos de una acidosis láctica. Otra situación que se puede dar, por ejemplo, son fallos renales, acidosis tubular renal y diarrea, que son situaciones en las cuales se está perdiendo no solo líquido, sino también otros electrolitos que forman parte de este anión gap y por tanto de la regulación ácido metabólica. ¿Cómo vamos a encontrar un paciente con acidosis metabólica? Algo característico es la respiración de Kussmaul, que bueno, más o menos es un paciente que se encuentra hiperventilando. ¿Por qué se encuentra hiperventilando? Al ser una acidosis metabólica, el fallo es a nivel renal. Entonces, el fallo a nivel renal quiere decir que el bicarbonato se encuentra yéndose. Por tanto, mi
interior tiene menos bases, se encuentra más ácida. Así que al momento de yo realizar una hiperventilación, lo que estoy haciendo es aumentar la frecuencia respiratoria y eliminar más CO2. Si yo elimino más CO2, ¿qué quiere decir? El CO2, ¿cómo se comporta en este equilibrio? Como un ácido. Si yo estoy dejando afuera al CO2, mi interior ya se va a encontrar mucho más alcalino. Situaciones que se pueden presentar en esta acidosis metabólica: cefalea, confusión, somnolencia. También se pueden presentar espasmos, situaciones, por ejemplo, de rhabdomiólisis, que también pueden ser causas de esta acidosis metabólica. Una hipercalemia, que es lo mismo que hiperpotasemia. Acuérdense siempre que los estados acidóticos van a presentar una hipercalemia. Y también se puede presentar náuseas y vómitos. Y bueno, aquí es otra representación de todas las causas, recordando que se puede dar por fármacos tóxicos, como por ejemplo la aspirina. Se puede dar por la pérdida de bicarbonatos, como en situaciones de diarrea. Se puede dar en lo que es la acidosis láctica. Se puede dar en situaciones de cetoacidosis, sobre todo en diabetes mellitus, sobre todo tipo 1. Y también en incapacidades de eliminar los iones de hidrógeno. Ahora, en la acidosis respiratoria, aquí ustedes de cajón se tienen que acordar de las enfermedades obstructivas. Y bueno, esta es una mnemotecnia que significa NAPO. NAPO, la N de nervios deprimidos y todo relacionado a nivel nervioso. Es decir, situaciones de sedación, de edema cerebral, de anestesia, de un accidente cerebrovascular, de apneas del sueño, trauma del cráneo, todo nervioso. A, de alteraciones neuromusculares, como traumas medulares, como deformaciones torácicas, como el síndrome de Guillain-Barré, situaciones que no van a permitir que el paciente respire bien. Bueno, la P es de pulmón por la enfermedad pulmonar obstructiva y la O es de obstrucción de vías aéreas. Entonces, en una acidosis respiratoria, la situación más común va a ser un paciente con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Y estos pacientes casi siempre son pacientes fumadores de larga data. Aquí, en una acidosis respiratoria, el paciente pues, va a encontrarse en cambio en una hipoventilación. Aquí el paciente se encuentra reteniendo CO2, no lo puede eliminar bien y por tanto no está respirando bien, se encuentra hiperventilando. También puede tener otras presentaciones como cefaleas. Aquí hay una hipercalemia o hiperpotasemia y algo importante recordar en el potasio es que siempre hay que monitorear porque a nivel cardíaco el potasio es importante por el ciclo cardíaco y puede ocasionarse arritmias por una hipercalemia. También puede haber una somnolencia, mareo, desorientación y debilidad muscular. Y aquí, bueno, están de nuevo enumeradas las causas que pueden originar una acidosis respiratoria, como depresión del centro respiratorio. Les mencionaba, nuestro cerebro tiene todo el control de la respiración, del latido cardíaco, y esto se puede dar bien por anestésicos y otros fármacos como sean antiopiáceos o bien por lesiones medulares, lesiones cerebrales y demás. También por restricciones de la pared torácica, no puede respirar el paciente bien, por restricciones pulmonares, ya sea por enfermedades restrictivas como enfermedades pulmonares de fibrosis pulmonar, sarcoidosis, neumotórax, derrame, o también enfermedades obstructivas, sobre todo el EPOC. También otras patologías del parénquima pulmonar, como pueden ser la neumonía y el edema. Continuando con la alcalosis metabólica, en esta una mnemotecnia es SEC, vómito, S de sonda nasogástrica, ya que les mencionaba que al realizar una aspiración nasogástrica puede haber pérdida de iones de hidrógeno, E de exceso de tratamiento con bicarbonato, y es que cuando administras de manera intravenosa bicarbonato, igual puede aumentar esto, por ejemplo, después de una parada cardíaca. La D de diuréticos, hay unos fármacos diuréticos
diuresis significa mayor eliminación de orina, que pueden también ocasionar trastornos de ácido base y hay que utilizarlos con cuidado. B, de vómito, ya que en esta situación hay pérdidas de iones de hidrógeno, y T, de corticoides, también son otros fármacos que pueden originar una alcalosis metabólica. Bueno, aquí en estos pacientes, como les mencioné, en los estados alcalóticos va a haber una hipocalemia, eso no se pueden olvidar. También pueden haber trastornos cardíacos. En este caso no hay, lo que hay es disritmias, hay taquicardia, bueno, vómito, náuseas, diarreas y otras presentaciones generales. Y aquí hay presencia de una hipoventilación. Y aquí de nuevo enumeramos las causas por pérdidas de iones de hidrógeno, ya sea por vómitos, por fístulas, por diuréticos, por sondas, también por el tratamiento con corticosteroides o por sobreproducción de los mismos, también puede ser una situación que se puede dar, y también lo que es administración del bicarbonato. Y culminando con lo que es la alcalosis respiratoria, esta alcalosis respiratoria vamos a tener la mnemotecnia de FAD. FAD de fiebre, en la cual se da un estado de hiperventilación. A, de ansiedad, lo mismo, un estado de hiperventilación. D, de dolor. Y H, de hiperventilación. Entonces es una manera que se pueden recordar. No tiene mayor connotación, simplemente se puede dar en estados hiperventilatorios, estados de ansiedad. Aquí hay, bueno, mayores causas, como también se puede dar por enfermedades pulmonares, bacteriemia, fiebre. En general, todos repercuten en lo mismo, en una hiperventilación. Aquí igual se pueden presentar confusión, letargia, mareos y situaciones de taquicardia. Porque hay en esta situación hay una mayor eliminación, en cambio, de lo que es el CO2. Y bueno, aquí esta es una imagen de cómo se realiza el procedimiento de la gasometría. Al momento de realizarlo, va a depender cómo ustedes lo aprendan. A mí no me funciona este ángulo, me funciona más el ángulo de 90 grados, es decir, rectito. Otra recomendación es que cuando ustedes vayan a buscar a la arteria, no utilicen solo un dedo, porque puede ser que ustedes se confundan con su propio pulso. Y bueno, ahora aquí tengo unos ejercicios que, bueno, me imagino que no se van a animar a hablar, pero los vamos a resolver juntos. Menciona que una mujer de 56 años ingresó en un hospital con una disnea progresiva. Y esta mujer había sido fumadora de 20 cigarrillos diarios durante los últimos 25 años. Desde ahí ya hay un precedente. Refería crisis de bronquitis invernal. ¿A qué se asocia bronquitis? Y las determinaciones de la gasometría me revelaron. Voy a sacar la lapicito. Me revelaron primero que tenemos una presión de oxígeno. ¿Cómo se encuentra el oxígeno? Disminuido. Tenemos la presión de CO2, ¿cómo se encuentra el CO2? Aumentado. El pH, bueno, el pH se encuentra ya en un rango casi que disminuyendo, ¿no? Y la concentración de bicarbonato era de 35, es decir, ¿cómo se encuentra el bicarbonato? Se encuentra aumentado. Entonces, vamos a pasar. Y aquí encontramos que pues la paciente tiene una enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Les mencionaba fumadora, muy relacionada con una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que aquí vamos a presentar estados de bronquitis y enfisema. Entonces, ya mencionaba que refería a bronquitis. No tiene una buena oxigenación, tiene dentro de sí más presión de dióxido de carbono que de oxígeno, entonces no está oxigenando bien. Y esto está relacionado con una acidosis respiratoria. Pero ustedes dirán, pero es que está en 7.35, pero se encuentra en un límite y ustedes pueden ver las alteraciones en los otros dos valores. Y esto lo que nos quiere dar a entender es que está intentando compensar nuestro organismo. Ahora, bueno, aquí menciona la presión de CO2 era alta y su ventilación dependía del estímulo hipóxico y
se observa el aumento de bicarbonato. Les mencioné, recuerden, valores de bicarbonato de 22 a 26. Se encuentra aumentado el bicarbonato. Algo que aquí menciona y que igual es importante que lo tomen en cuenta es que hay que ser muy cuidadosos al momento de tratar a los pacientes con oxígeno, ya que al tratarlos con oxígeno se puede eliminar lo que se denomina estímulo hipóxico. Es decir, tu cerebro ya no tiene un estímulo de que no tiene suficiente oxígeno. Al no tener ese estímulo y tú poner demasiado oxígeno, le da la impresión de que ya todo está bien. Entonces, lo que puede dar es una depresión respiratoria, porque dice, bueno, no pasa nada, me quedo quedito. Entonces, es muy, muy necesario realizar una monitorización de la presión de oxígeno y la presión de CO2. Bueno, aquí tenemos otro caso, es un varón de 25 años que ingresó al hospital por una crisis asmática. Desde ahí ya nos da una idea de qué estado puede ser. El flujo expiratorio máximo era de 65 del valor óptimo. Los valores de la gasometría eran de oxígeno 70, se encuentra disminuido. De CO2, 30. De lo que es el pH se encuentra súper que aumentado, está 7,50. Y se le trató con salbutamol nebulado, que bueno, este es un estimulante beta-2 adrenérgico, eso no es importante ahorita, pero se utiliza en estos casos de emergencia, en casos de crisis asmática, ya que es un broncodilatador. Entonces, nosotros tenemos un pH que se encuentra sumamente aumentado, que es un estado alcalótico, que está dado por una crisis asmática. El paciente se encontraba hiperventilando. Así que, ¿qué va a hacer esto? Va a ser una alcalosis respiratoria. Voy a mostrarlo. Entonces, aquí menciona los valores de gasometría, muestran un estado de alcalosis respiratoria por la hiperventilación, por la expulsión del CO2. Y la alcalosis, bueno, va a provocar una reducción del calcio y eso no es de mayor relevancia. Pero lo que les mencionaba, no hay que confundirse entre una crisis asmática en la cual el paciente se encuentra hiperventilando y entre un estado de asma crónica, que son situaciones muy diferentes incluso a nivel de tratamiento. Y bueno, el último caso que les voy a presentar es un varón de 47 años que llega a una clínica ambulatoria, presenta vómitos, es decir, este paciente se encuentra perdiendo iones de hidrógeno, intermitentes, pérdida de peso, estaba taquicárdico con disminución de la turgencia ística y también hipotensión. El pH era de 7,55, de imaginarse, un estado alcalótico. Lo que es el PCO2 se encuentra, ¿cómo se encuentra? Súper que aumentado. Y la concentración de bicarbonato era de 35. Entonces, este paciente va a presentar una hiponatremia y también una hipopotasemia. Les había mencionado hipopotasemia muy relacionado con estos estados alcalóticos. Entonces, este paciente va a presentar una alcalosis metabólica que está por esta pérdida de iones de hidrógeno. Y las pruebas, bueno, complementarias ahí encuentran que hay un orificio, una obstrucción del orificio salida del estómago por una úlcera péptica y no vamos a profundizar mayormente en eso. Bueno, eso sería la explicación de equilibrio óseo-base, un poquito de los trastornos y gracias por su atención. Las personas que nos han pasado por mi perfil es @neutrófilos en Instagram, creo contenido y bueno, hay algunas dinámicas activas el día de hoy. Voy a dejar de compartir pantalla para poder ver si existe alguna duda. Muchas gracias por la ponencia, Gabriela. A ver, chicos, si tuvieran preguntas, por favor. Sí, Gabriela, yo tengo una pregunta. Disculpa, ¿la información de qué libro es? Un cuadrito que mostraste, dónde están las alcalosis y como porque como las causas de eso y todo eso. Uno de los primeros cuadritos que estaba como en celeste. Sí, a mí me gusta mucho ese libro, es Bioquímica de vainas y siento que explica muy bien y básico y no solo explica bioquímica, sino también fisiología y les puede servir para algunos temas. También otro libro que me gusta es, ¿cómo se llama?
bioquímica, principios de bioquímica y patología de... Denme un momentito. De González. Ese es otro libro que igual les puede servir no solo para bioquímica, sino también para patología. Y lo que me gusta de ese libro es que para las personas que, por ejemplo, quieren conocer un poquito más de laboratorio, complementa con eso. Entonces, son dos sugerencias súper buenas para estudiar la parte de bioquímica. El primero me dijiste cómo se llamaba, disculpa. Bioquímica de Baines. Bueno, no encuentro alguna más. Chicos, si tuvieran alguna pregunta más, por favor, déjalo en el chat. Sí, tenemos una pregunta más que nos dicen todo paciente que tenga problemas respiratorios o renales tendrá trastornos del equilibrio ácido-base. A ver, cuando decimos problemas, definimos como que, por ejemplo, una persona con un problema respiratorio, yo soy asmática, y eso no significa que en este momento yo me encuentre con una acidosis respiratoria, porque me encuentro bajo tratamiento. Entonces, una persona con alteraciones renales o alteraciones respiratorias no necesariamente va a llegar a un desequilibrio, a un trastorno del equilibrio ácido-base, sino que esto se puede dar cuando estos trastornos no se encuentran tratados, no se encuentran evaluados y pues pueden llegar a estas descompensaciones. Una persona con diarrea puede complicarse grave. Es que no es tan común mencionar a la diarrea como las causas de acidosis metabólicas, pero puede darse que al no tratarse, al no haber una reposición de electrolitos, pues llegue a una acidosis metabólica que es bastante común y que si no se le trata igual rápidamente, llegará a ser grave. Me parece que no hay ninguna otra. Muchas gracias por las respuestas. Te agradecemos mucho por la ponencia del día de hoy. Y esperamos contar con tu apoyo en futuras ponencias. Unas últimas palabras de despedida, por favor. Claro, muchísimas gracias a todas las personas presentes, a los que me están mencionando igual que les gustó la ponencia. Muchísimas gracias. Les invito igual a pasarse a mi página @neutrófilos. Les voy a dejar escrito por si acaso. Estoy haciendo ponencias bastante seguido, entonces si les interesa de varios temas, pues pueden pasarse por el perfil, siempre les comparto. El libro online, bueno, yo lo descargué en Book Médicos, me imagino que le saben descargar. Allí encuentran de todos los libros. Y bueno, eso sería. Muchas gracias por la ponencia. Y también agradecemos a ustedes, chicos, por haber participado en la ponencia y enseguida vamos a enviar el link del quiz. Muchas gracias.